Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de Filosofía de cuarto grado. Vamos a iniciar hoy nuestra primera sesión de clase, cual estaremos terminando a las 9:40 para dar inicio a la segunda sesión. Vamos a esperar que los estudiantes se vayan incorporando al curso de filosofía. Recuerda que si no estuviste en la clase pasada, bueno, haremos un breve repaso de lo que ha sido eh, el tema tratado de la filosofía medieval. Entonces vamos a dar un tiempo para que los estudiantes como Yaela, Guido, Jorge y, Daniel, y Tomás vayan ingresando. Bien, hemos esperado ya un tiempo prudencial para que ingresaran los estudiantes. Ahora bien, en la clase pasada estuvimos dando inicio a lo que es la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. Estuvimos dando los datos de cuándo se desarrolla esta filosofía medieval y parte de su descripción, el cual estuvimos acá, vamos a activar mi lapicito, el cual aquí llenamos los datos. Te invito a que eh, busques el video de la clase del día viernes. Ahí están todos los datos apuntados y las generalidades, que son los aspectos que estuvimos tratando de lo que fue esta filosofía. Y estuvimos tratando también lo que era el cristianismo, las principales novedades doctrinales del judío-cristianismo frente al pensamiento griego. Y entre ellos estaba la concepción lineal del tiempo, Dios en relación con el acontecer humano, la identificación de Dios con la verdad y la sustitución del ideal griego, del sabio, por el ideal del santo contemplativo, el cual va de la verdad como una revelación divina asumida más que por la razón, sino por la fe. El monoteísmo, para el cristiano, Dios es uno y trino. La omnipotencia, omnisciencia de Dios, el providencialismo divino, el creacionismo, la idea judío-cristiana de que Dios creó el mundo de la nada, o sea, el hilo, se entraña a la filosofía griega, la cual pensaba el mundo como eterno. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. La filosofía moral griega es básicamente intelectualista, pues concibe el mal y el vicio como ignorancia. En cambio, la fe cristiana no es intelectualista, concibe el mal como pecado y el pecado es el resultado de los dos factores, la maldad humana que inclina al mismo y la libertad humana que cede a tal inclinación.
Los padres de la iglesia establecieron la doctrina cristiana antes del siglo VIII y este conjunto doctrinal fue elaborado a fin de difundirse por todas las regiones del Imperio Romano. La iglesia fijó los siguientes requisitos para considerar padre a un determinado personaje y es haber vivido durante el primer periodo de la historia de la iglesia, o sea, en la antigüedad, haber llevado una vida santi, o sea, una vida llena de santidad. Sus escritos debían estar libres de errores doctrinales y tenían que proponer una defensa o explicación destacada de la doctrina cristiana, o sea, una ortodoxia. Sus escritos tendrían que haber sido aprobados por la iglesia, o sea, la aprobación eclesiástica. Ahora, cuando incursionó el cristianismo dentro de lo que es esta filosofía medieval, hay un choque. Pues era la fe y la razón. Estuvimos hablando de lo que era un concepto de la fe. ¿Qué es la fe para ti? Y estuvimos hablando de un concepto que aquí vamos a nuestro diccionario de la RAE y en el diccionario de la RAE vamos a poder conseguir un concepto más de la Academia Real Española. Vamos a buscar qué es lo que es fe. Y fe vamos a buscarlo también en lo que es la Biblia. Y es que la fe es un conjunto, mira, pero viene del latín, es un conjunto de creencias de una religión. Es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. También puede ser confianza, un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico, por ejemplo. Tenemos también creencia que se le da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Puede ser también palabra que se le da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Puede ser una seguridad o aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe, como por ejemplo. Ahora, pero ¿qué es la fe? Nos dice que es un conjunto de creencias de una religión, pero colocamos aquí la fe según la Biblia, que es, lo estuvimos tratando la semana pasada. Vamos aquí, me comí una eléctrica. Pues la fe, tenemos acá, aquí, es la certeza de lo que tú estás esperando. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a investigar qué es convicción para que lo tengas un poquito claro. Y es que la convicción viene del, o sea, vamos a derivar del convencimiento, una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Es un convencimiento. Entonces la fe, según la Biblia, la fe es aquello, pues, es una certeza de lo que se espera y estás convencido de algo que no ves. Por lo menos cuando la gente aspira un milagro, se aferra a él. Utiliza, si es católico, en sus creencias y está convencido que su fe le hará que ese milagro ocurra, pues. Pues aquí tenemos el concepto ya de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué tratamos el tema de la fe aquí? Porque en el cristianismo se da estas dos palabras, la fe y la razón. Más que por la razón, por la fe.
la identificación de Dios con la verdad y la sustitución del ideal griego del sabio por el ideal del santo contemplativo, el cual ve la verdad como la revelación divina sumida, más que por la razón, ¿qué dice? La fe. Entonces, aquí había una especie de choque. Ahora bien, continuamos. Y estuvimos hablando de varios autores como Agustín de Hipona, los pensamientos y las características de cada una y la carta de Tomás de Aquino a un estudiante, el cual debíamos dar respuesta ese mismo día a estas preguntas que están acá. Estuvimos hablando de cuándo se desarrolla la escolástica y sus características. Ahora bien, dentro de ella vamos a nombrar a Santo Tomás de Aquino, que por acá se los traigo, pero no sin antes, vamos a dejar de compartir un momentico. Vamos a traerles una especie de material que es muy bueno que lo debatamos ahorita aquí, y es sobre San Agustín de Hipona. Pues San Agustín de Hipona nos trae varias de sus obras. Un momentico. Vamos a compartir pantalla. Y es que San Agustín de Hipona, por acá tengo el material, Aurelius Augustinus, 354-430, y es más conocido como San Agustín o Agustín de Hipona, y es en conjunto con junto con San Jerónimo, San Gregorio y San Ambrosio, uno de los cuatro más importantes padres de la Iglesia latina. Y es que Agustín Argelino nació de padre pagano, figúrate, padre pagano, patricio y de madre cristiana, y se educó en las ciudades, vamos a ingresar a Jorge, y se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Y es que la Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en 387 y fue ordenado presbítero de Hipona en 391 y obispo de la ciudad en 395. El día 24 de agosto de 410 entraron en Roma por la puerta Salaria las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. Esta desgracia motivó que Agustín predicase su sermón sobre la caída de Roma y escribiera la ciudad de Dios. 2 decenios después, las huestes de Gensérico asediaron Hipona, donde su obispo murió en 430. Podemos ver aquí una breve pasión por la verdad de San Agustín. Y las obras de él, dice que las obras de San Agustín nos ha llegado casi en su totalidad y en buen estado a la actualidad, y están enumeradas en las retrataciones de Agustín y el Indículus de San Posidus. Clasificación responde a un criterio temático general, aunque con frecuencia se abordan en cada obra muy distintos temas. Ahora bien, entre las autobiográficas tenemos las confesiones, las retractaciones, y en las filosóficas tenemos Casiciaco, y es contra los académicos, la vida feliz, el orden, soliloquios, tenemos la inmortalidad del alma, la dialéctica, la dimensión del alma, el libre albedrío, la música, el maestro, y en las apologéticas tenemos de la verdadera religión, la utilidad de la fe en la que no se ve, la adivinación diabólica, la ciudad de Dios. ¿Te recuerdas que acabo de leer parte de esto, que cuando cayó el imperio, él
redactó esto. En las dogmáticas tenemos la fe y el símbolo de los apóstoles, 83 cuestiones diversas a Simpliciano, respuesta a las 8 preguntas de Dulcicio, la fe y las obras, manual de fe, esperanza y caridad, la Trinidad, entre las, bueno, yo no las puedo recoger. Entre las morales pastorales está la mentira, contra la mentira, el combate cristiano, la catequesis a principiantes, la bondad del matrimonio, la santa virginidad, la bondad de la viudez, la continencia, la paciencia, la unión adulterina, la piedad en los difuntos. Pues este señor, una de sus pasiones, ¿cuál era? La verdad. Ahora nos vamos a nuestro libro. Y aquí tenemos a San Agustín, de data de 354 a 430. En las obras, ya te las acabo de mencionar, puedes colocar, vamos a colocar 4. Vamos a colocar la mentira, obra número 1, la mentira, obra número 2, contra la mentira, obra número 3, el combate cristiano, y vamos a colocar la Santa Virginidad como obra número 4. Esa la vas a colocar aquí, en sus obras. Los pensamientos de él, figúrate, la fe y la razón, estuvimos observando que parte de sus obras tenemos acá que trata mucho de, vamos a recoger acá, a ver si me permite, la fe y la razón, vamos por acá, las confesiones, la vida feliz, la inmortalidad del alma, por acá, va ingresando Guido. Bueno, tenemos varias acá, varias obras que él ha escrito, pero entre ellas que ustedes tienen como investigación de los pensamientos de Agustín de Hipona, tenemos la fe y la razón. ¿Qué es la fe y la razón para él? Lo van a colocar acá, lo van a investigar. La verdad, pues él se apasionó por la verdad. ¿Qué es la verdad? Según Agustín de Hipona, que es la iluminación, el libre albedrío y la predestinación y las dos ciudades. Vamos a buscar estos pensamientos de Agustín Hipona por internet. Pensamientos de Agustín de Hipona. ¿Cuáles son? Fe y la razón. ¿Dónde lo ubicamos? La verdad, la iluminación, el libre albedrío y la predestinación y las dos ciudades. Luego estuvimos leyendo en la clase pasada esta lectura de carta de Tomás de Aquino a un estudiante, donde le decía que huye sobre todo de vagabundear fuera de la casa, le daba ciertos consejos para que viviera una vida recta, una vida tranquila, lejos de tanto el libertinaje que hay en el mundo, de tanto pecado, y sino que trajera más bien las buenas costumbres, las recordara, y también que no se apartara de Dios. Esta es la lectura que estuvimos analizando la clase pasada. Ahora en la escolástica tenemos acá, esto lo vimos en un video, pero tenemos acá las características de la escolástica y se comprende la especulación filosófica teológica. ¿Recuerdan el video que vimos? Pues había un choque entre la filosofía y la literatura y la filosofía medieval, pues era la incorporación de la religión y había como un choque, pues si me trajiste a Tales de Mileto, a Anaxímenes, a Anaximandro, y me estás hablando de que el ser en su origen es materia y que uno viene del agua, otro del fuego, utiliza los elementos, pues cuando se consiguen con esta, este tipo de filosofía, donde está la escolástica, donde está vamos a colocarlo por aquí está, donde están los patrísticos, entonces hay un choque, pues me hablas de que existe un Dios, como me lo señalas acá, me hablas de que existe un Dios, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Me estás hablando de que Dios es en relación al acontecer humano. Por acá me hablas de que debo llevar una vida santa. Luego me menciona eh,
que en el cristiano Dios es uno y trino. Entonces hay un choque, pues. Ya no es la materia, ya no es que voy a indagar el agua, el origen del todo, pues me presentas ahora el cristianismo y es como yo le decía, imagínate que le digan a ustedes que ustedes son adoptados. Un choque, ¿verdad? Entonces, paseando por todos ellos, nos vamos a la escolástica y las características. Dice que se comprendía la especulación filosófica teológica forjada en las escuelas de la Edad Media, que por la apariencia y la forma externa, la filosofía cristiana de la Edad Media nos aparece, según indica el nombre de la escolástica, como una ciencia de las escuelas. Y en la Alta Edad Media, Scholasticus es el maestro de las artes liberales de las 7 disciplinas, libres del trivium, o sea, gramática, lógica o dialéctica y retórica, y el quadrivium, que es la geometría, aritmética, astronomía y música. La palabra scholasticus tiene también a veces hasta el siglo XII la significación de un discípulo o escolar. Más tarde se llama escolástico en general a todo aquel que da enseñanza en las escuelas, especialmente de filosofía y teología. De hecho, cuando se decía teología, se daba a entender como filosofía. Y la denominación propia de los que enseñaban filosofía y teología era en la escolástica propiamente dicha. La de magíster, magíster artium, magíster en teología, y tenemos a Pedro de Poviquier, y usa la denominación de doctores escolásticos. Como ciencia de las escuelas del pensamiento filosófico de la Edad Media, se formó primero en la escuela de las catedrales y de los conventos y después en las universidades. El desarrollo de la enseñanza desde las escuelas catedráticas y eventuales a los centros científicos de las universidades del estadio en general y fue un poderoso influjo para la evolución de la escolástica. Precisamente la formación de las facultades de artes de universidades y la práctica de que los escolares y los profesores de teología perteneciesen primeramente a las facultades de filosofía. Esto influyó en la constitución de la filosofía como una ciencia independiente en el siglo XIII y especialmente en el XIV. París fue llamado por Alberto Magno la Civitas Philosophorum, a esas íntimas conexiones entre la naturaleza de la enseñanza y la ciencia. Se debe que el carácter de las escuelas imprimieron su sello en el pensamiento y el trabajo científico. Por acá tenemos unos periodos. Estos periodos tenemos el periodo de formación de la escolástica temprana hasta el siglo XII y señala que este periodo de formación consistía en recopilar primero los textos de la época patrística. ¿Quiénes estuvieron en la época patrística? Pues no fueron los obispos, fueron los sacerdotes, los pastores, como les digo yo, los sacerdotes en la época patrística, que se añadieron al cuerpo doctrinal cristiano y a partir de los textos de autoridades surge una literatura de glosa y comentarios de lo mismo. Y las primeras sistematizaciones de filosofía escolástica son las de Escoto en Lúgena en el siglo IX y sobre todo las de San Anselmo. Ahora aquí en este periodo de formación, que consiste en recopilar todos esos textos de esa época patrística, ya en el periodo de apogeo, o sea, la alta escolástica del siglo XIII, eh, el éxito de las universidades ven con el esplendor de la filosofía escolástica, coinciden con ella, y es la época de las grandes síntesis teológicas filosóficas, donde va a predominar primeramente el aristotelismo. Y la gran figura de el señor Santo Tomás de Aquino, el cual te voy a traer en breve. Entre las órdenes religiosas tenemos los franciscanos, los dominicos, Buenaventura y Alberto Tomás. Entonces por acá tenemos que mencionar al señor Santo Tomás de Aquino, que por aquí te lo traigo. Este señor que usted ve acá, un momento, un momentito. Eh,
Señala aquí que Tomás de Aquino, en italiano, Tommaso di Aquino, era un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, principal representante de la enseñanza escolástica, o sea que él es el principal. Si yo te preguntara en el examen final quién es el principal representante de la enseñanza escolástica, ya sabes que es Tomás de Aquino, o como le dicen también, Santo Tomás de Aquino. Eh, una de las mayores figuras de la teología sistemática, una de las mayores autoridades en metafísica y hasta el punto de, después de muerto, ser el referente de varias escuelas del pensamiento como los tomistas y neotomistas. Es conocido también como el doctor angélico, doctor común y doctor la humanidad, apodos dados por la Iglesia Católica, la cual lo recomienda para los estudios de filosofía y teología. Sus obras más conocidas son Dogma Theologica, y es un compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divinas en artículos, y Duma contra Gentile. Es un compendio de apología filosófica de la fe católica que consta de 410 capítulos, agrupado en 4 libros, redactados a petición de Raimundo de Peñafort. Asimismo, fue muy popular por su aceptación y comentarios de las obras de Aristóteles, pues él compatibilizó historias con la religión. Rescató y reinterpretó la metafísica y una obra de teología aún sin parangón, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Su festividad, pues tiene el personaje un día que se celebra y es el 28 de enero, el día de Santo Tomás de Aquino. Ahora, las obras escritas de Tomás de Aquino es inmensa y cuando se tiene en cuenta que murió a los 49 años, pues, el hombre escribió como si pudiese adivinar que iba a morir a esa edad. Bueno, aprovechó el tiempo y se inspiró. Entonces, tenemos acá que ya este hombre a su corta edad había recorrido bastante, y es que casi 10.000 kilómetros en viaje a pie se considera una hazaña inigualable. Entonces por acá tenemos, escribió 3 síntesis teológicas, 9 tratados en la forma de disputas académicas, 12 disputas cuolivetales, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, una colección de glosa de los padres de la Iglesia sobre los Evangelios, 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles, 2 exposiciones del trabajo de Boecio, 2 exposiciones del trabajo de Proclo, 5 trabajos polémicos. Aparte, tuvo 5 opiniones expertas, 15 letras sobre teología, filosofía o temas políticos. Y vamos a ver aquí, un texto litúrgico, 2 oraciones famosas y aproximadamente 85 sermones, 8 tratados sobre teología. Entonces el hombre escribió bastante, ¿verdad que sí? A su corta edad, por eso es que dice eh, el hombre a su corta edad pues ya tenía todos estos escritos, imagínense, que a nosotros nos cuesta redactar un trabajo escolar y nos echamos hasta una semana y 15 días. Dígame cuando ya está por finalizar el ciclo que se les pide los portafolios y déme un poquito más, déme una semana más. Y son como prácticamente un copy-pegue. Y este señor se dedicó prácticamente toda la vida a escribir. Una vez fallecido él, surge varias corrientes como el tomismo y el neotomismo.
Y el tomismo en la escuela filosófica surgió como un legado del conocimiento de Santo Tomás de Aquino. Pues la palabra viene del nombre del autor, cuya Duma de Lyoyae fue uno de los documentos más influyentes de la filosofía medieval y sigue siendo estudiada hoy en el día, en la actualidad, a través de las clases de filosofía. Y de hecho, un ejemplo de ella es que hoy en filosofía estamos tratando el tema de la literatura medieval y mencionamos a Santo Tomás de Aquino. Entonces, por acá tenemos que en la encíclica del Papa Pío hay, muchachos, una ligera falla con su... Bien, quedamos en que en la encíclica del Padre Pío advirtió que las enseñanzas de la iglesia no pueden ser eh, entendidas sin haber tenido los fundamentos filosóficos básicos de las tesis principales de Santo Tomás de Aquino. Esto lo señala el Padre Pío X. Ahora, Tomás de Aquino creía que la verdad, por eso es que en el libro de filosofía nos menciona a Santo Tomás de Aquino, porque aquí hay un tema en el cual hemos estado tratando, aparte de la fe. Muchachos, continuamos. No sé por qué tengo esta falla yo con el Zoom. Entonces Tomás de Aquino creía que la verdad es posible donde quiera que se encuentre. En concreto fue un realista, es decir, que creía en el mundo que tú puedes conocer ahorita tal cual como es, a diferencia de los escépticos. Él siguió en gran medida la terminología aristotélica y la metafísica, y se refirió a Aristóteles simplemente como el filósofo. También se adhirió a algunos principios de la neoplatónica, por ejemplo, que es absolutamente cierto que hay algo primero que es esencialmente el ser y esencialmente bueno, que llamamos Dios. Todo lo que puede ser llamado bueno y ser en la medida en que participa en ella por medio de una cierta asimilación. Entonces, continuamos acá. La filosofía de Santo Tomás es la aristotélica, pero en él el interés filosófico no es autónomo, sino que está al servicio del tema religioso, que es lo que fundamentalmente le preocupa. La filosofía no es sino el medio que le sirve para elaborar y fundamentar el material y el sistema didáctico de la teología. Su filosofía fue la filosofía de un gran teólogo. Habló sobre las relaciones entre la fe y la razón, o entre la revelación y el conocimiento natural. Continuamos la clase. Vamos a seguir con esta falla que no sé si tengo buen internet. Se me presenta. Bien, la filosofía, estuvimos hablando de la que Santo Tomás, bueno, él tuvo como filósofo a Aristóteles, pues le interesó mucho su filosofía y habló sobre las relaciones entre la fe y razón, o entre otras, la revelación y el conocimiento natural. Estos temas no interesan solo al creyente individual y a su vida íntima, sino que se proyectan sobre cuestiones de importancia prácticas que afectan en toda la sociedad del Occidente, como es la que se refieren a las relaciones entre la revelación y la ciencia, la educación y la iglesia, la política y la religión, y otras más. Vamos a avanzar. La religión griega careció del texto sagrado, como la Biblia, Vedas, Corán. Y fueron sus artistas y poetas, especialmente Homero. Si recuerdan la Odisea, la Ilíada, te acordarás de Homero. Y Hesíodo. Crearon las imágenes de lo divino con una visión del artista y sin que se convirtieran en dogmas. Tiene relación con la libertad característica del espíritu griego. Sus dioses no expresan nada trascendente basado en experiencias cotidianas, pues son figuras o aspectos del ser. Muestran un aspecto particular, no integrador. Entonces en esto se basa la religión griega y el cristianismo.
junto con la religión griega. Entonces, en la filosofía cristiana se señalaba que si ellos no eran paganos, pues eran herejes. Y el cristianismo no es una religión, no filosofía, pero encierra una concepción del hombre, de su vida y su destino, del mundo y de la divinidad. Entonces, tal sistema, tal racionalización o conceptualización se da en la medida en que el creyente no se limite solo a asumir en la fe las verdades que la religión le dice, sino intentar penetrar intelectualmente en el sentido. Entonces, en la filosofía cristiana, pues si no eran paganos, eran herejes, una de dos, y eran así como un poquito más radicales. Si usted no está a favor de este grupo, entonces usted está a favor del otro, o es sí o es no. Entonces, entre los ideales tenemos el pensamiento griego. Vamos a utilizar mi lapicito. Tenemos el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. Y en el pensamiento griego, la filosofía expresa un ideal puramente teórico. La vida humana es más perfecta y más feliz si se dedica a la pura contemplación de la verdad, por la verdad misma, y para la cual el mundo se ofrece como puro. Y en el pensamiento cristiano es personalista, el hombre asume una jerarquía y un carácter que lo separan radicalmente de todas las demás criaturas. Pues la vida humana no es espectáculo ocioso, sino un drama del que el hombre es protagonista y donde lo que se dirige es su propio y definitivo destino, como puede ser la salvación o la condena eterna. En el pensamiento griego expresa una metafísica de las cosas impersonalista, el hombre es en definitiva una cosa entre las otras, el mal es un no ser, es una apariencia, pues Dios no permite pensarse a sí mismo. En el cristianismo, el mal es el pecado, la condena al hombre desde el pecado original. Y Dios es amor y de la providencia para restaurar al hombre del pecado. Entonces te puedes dar cuenta el pensamiento griego que el pensamiento cristiano. El pensamiento griego dice, habla de la metafísica, ¿ves? De las cosas. El hombre es en definitiva una cosa, entre otras. Y en el cristianismo, el hombre asume una jerarquía y un carácter que lo separan de las demás criaturas. En el pensamiento griego, el mal es un no ser, pues es una apariencia. Continuamos. En el cristianismo tenemos que el mal, que fue donde quedamos, el mal es pecado y lo condena a quién, al hombre, desde el pecado original. ¿Cuál es el pecado original, muchachos? Pues el que viene desde la Génesis. Por ahí está el pecado original, tú debes saberlo, de repente eres católico y lo tienes más arraigado para ti. Ahora bien, por acá tenemos algo muy interesante y cómo considerar la razón y la fe. Si la revelación se opone a la razón, no puede ser verdadera. Es decir, volvemos a leer, si la revelación se opone a la razón, no puede ser verdadera, lo cual significa rechazar el cristianismo o no estar de él, sino lo que pudiera demostrarse racionalmente o interpretarse como símbolo de verdaderas racionales. Entonces, que la revelación ofrece de manera alegórica, figurada, verdades que solo de ese modo son accesibles al vulgo, pero que el filósofo reconoce racionalmente. ¿Cómo considerar la razón y la fe? Si la revelación se opone a la razón, no puede ser verdadera. Vuelve otra vez. ¿Cómo consideras la razón y la fe? Bueno, si la revelación se opone a la razón, pues esta no puede ser verdadera. Entonces, aquí tenemos esta breve ilustración de la razón y la fe. ¿Cómo considerar la razón y la fe? Bueno, si esta es mayor, no puedes oponerla, pues sencillamente no puede ser verdadera entonces esta. Vamos a terminar esta primera sesión con cierta dificultad, pero ya vamos a terminarla. Déjenme recuperar los minutos perdidos. Ahora bien, estuvimos hablando de los ideales, de la fe. Ahora, San Agustín
señala que la fe es el presupuesto de la razón. O sea, la fe que está aquí es la que le da el presupuesto a este, o sea, como la base para que este exista. La ayuda o base firme a partir de la cual únicamente puede llegarse a alguna comprensión de las verdades últimas, si bien dentro de los límites de la finitud humana. Pero la fe es el presupuesto de la razón. Entonces, creo que comprender, dice tu célebre fórmula, y San Anselmo expone el llamado argumento ontológico y tenemos que es un modelo de equilibrio, mira, la fe con la razón, van de equilibrio. En la primera tenemos que si la revelación se opone a la fe, no puede ser verdadera. Entonces, si este es mayor, entonces la fe no existe. ¿Ves? En la otra que tenemos dice que rechaza, el cristiano rechaza la razón, pues no sirve para entender los contenidos de la fe. O sea, tachamos la razón y nos quedamos con la fe, porque sencillamente esto está presentado por una antirrazón. Ahora tenemos acá la razón y tenemos la fe. Y considerar que se trata de dos zonas incomunicables. O sea, tenemos un obstáculo aquí que impide que ellas se comuniquen. Hasta el punto de que algo puede ser verdadero en materia religiosa y falso para la filosofía o viceversa. O sea, esta puede ser cierta, ¿ves? La razón puede ser cierta. Si estuviéramos hablando en filosofía, esta pudiese ser cierta. Y si estuviéramos hablando de religión, la fe es la más probable, pues. Y viceversa. O sea, en este punto no hay como un jale, si es esta, si es aquella. Solamente como te vayas a ubicar, es que le vas a dar la razón o la fe. Vas a ubicarla como a conveniencia. Y se puede ser cristiano en tanto creyente y no serlo en tanto filósofo. Es la doctrina de la doble verdad, muy difundida en la Edad Media y a partir del siglo XIII por obra del averroísmo. Luego tenemos aquí a San Agustín que representa, esta ya la vimos, lo que es lo que señala como el presupuesto, señala que la fe es el presupuesto de la razón, o sea, por la fe existe la razón. Ahora por acá tenemos el modelo de equilibrio. Se puede llegar a conocer la existencia de Dios a través de la argumentación filosófica. Se conoce a Dios a través de la manera en que se llega a conocer por la razón de Él. O sea, hay un equilibrio. Y vamos a pasar por acá. La armonía entre la razón y la fe. El planteo de Santo Tomás está determinado históricamente por la introducción en su época de la doctrina de la doble verdad. Tomás reconoce que la fe y el conocimiento racional son diferentes. No admite que sean opuestos, sino perfectamente armónicos. Es posible que razón y revelación se contradigan porque ambas proceden de Dios, que es la verdad misma. En la filosofía y teología tienen un mismo objeto, Dios. La filosofía considera como causa primera de todo ante el estudio mediante la luz natural, que es la razón. Y la teología es el fin hacia el que se orienta la salvación del hombre y conocido mediante la luz sobrenatural de la revelación. Entonces, sé que me he saltado un poquito los minutos, pero es para reponer los minutos que tuve con la falla del Zoom. Ahora bien, muchachos, vamos a conectarnos a la segunda parte de filosofía de cuarto y allí vamos a tratar un punto de solución ante Zoom, ya que se me ha presentado esta falla y yo creo que vamos a tener que optar por Google Meet para probar si no hay tanto margen de error. Entonces, muchachos, conéctense automáticamente a la segunda sesión de filosofía de cuarto grado. Ahí los espero ahorita mismo.